counted out. It'll be scored as a knockout. Mills Lane counted him out to 10. It's all over. We've got a brand new heavyweight champion of the world, Mike Tyson, who can reign for a long, long time. El boxeo es uno de los deportes de contacto más famosos del mundo. A mediados del siglo pasado, con el comienzo de la era de la televisión, el boxeo adquirió el estatus de arte marcial más popular del mundo. En el video de hoy, vamos a echar un vistazo a la historia del boxeo, desde la perspectiva de las mejores peleas de boxeo que tuvieron un enorme significado histórico en la historia del boxeo. Se trata de peleas legendarias que llenaron enormes estadios, llamaron la atención de cientos de millones de espectadores y cambiaron para siempre la historia de este deporte. Si disfrutas viendo este episodio en nuestro canal, haz clic en el pulgar arriba y suscríbete a Mundo del Boxeo. Aquí recordaremos las mejores peleas en el ring, que quedarán en la historia del boxeo. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. 22 de noviembre de 1986, Las Vegas, Nevada. La joven sensación de peso pesado Mike Tyson, de 20 años, quien hizo su debut profesional hace poco más de un año y medio desde esa fecha, va a pelear por el título mundial. Tyson tiene 27 victorias, 25 knockouts, de ellos 15 en el primer round, y más de una derrota. El título del CMB está en juego. ¿Quién es Trevor Berbick, de 32 años, para quien esta defensa fue la primera desde que ganó el título en marzo del 86? En el mundo del boxeo, Berbick saltó a la fama 5 años antes, cuando se convirtió en el último contendiente en la carrera de Muhammad Ali. El más grande estaba en el salón esa noche y dijo antes de la pelea: Tyson, pateale el trasero por mí. Además de Ali, estaban presentes Archie Moore, Thomas Hearns, Héctor Camacho y dos de los futuros rivales de Tyson, Larry Holmes y Michael Spinks. Se vendieron las 8,800 entradas para esta pelea. La tarifa de Tyson fue de $1,5 millones. Berbick recibió 2 millones. Tyson no lo era todo. No le avergonzó el hecho de que tuviera un campeón reinante frente a él, y desde los primeros segundos indicó sus intenciones. Antes de la pelea, Berbick dijo: me ocuparé de él en 7 asaltos. Pero Tyson se impuso la tarea de tratar con Berbick mucho antes. Además, el propio Trevor facilitó enormemente la tarea. En lugar de moverse y tratar de mantener a su oponente fuera de su camino, se paró justo enfrente de Tyson, tratando de demostrar que podía luchar contra él en un curso de colisión. Pero nadie podía pelear en un curso de colisión con Mike Tyson de 1986. Y muy pronto Berbick y su cuerpo técnico y todos los que vieron la pelea se convencieron de esto. Mike sacude al campeón reinante y este casi cae al suelo. Tyson no se lanza hacia su oponente sin mirar hacia atrás, sino que actúa en un estilo llamado agresión controlada. Berbick está en una posición peligrosa, pero el gong suena en el momento adecuado. La acción es extraña, basada en el hecho de que Trevor pasó sin éxito la ronda inicial, mientras que Tyson hizo todo lo que quiso con el oponente. Durante el descanso, un verdadero pánico reinó en la esquina de Berbick. Vale la pena señalar que para esta pelea contrató al famoso entrenador Angelo Dundee. Y si el propio boxeador probablemente aún no entendía dónde estaba, entonces el experimentado Dundee estaba al tanto de lo que estaba pasando. En la esquina de Tyson, Kevin Rooney, como siempre, con voz tranquila, le dio recomendaciones a su boxeador. En los primeros segundos del segundo asalto, comenzando con un potente golpe desde la derecha, Tyson completa lo que no logró en los 3 minutos anteriores. Berbick está en el suelo, pero inmediatamente salta tratando de demostrar que está en perfecto orden. Pero Berbick estaba lejos de lo que podría llamarse en orden. Estaba conmocionado y no podía entrar en razón, pero al mismo tiempo, Tyson no forzó los eventos y solo atacó con seguridad. Un poco más de medio minuto antes del final de la ronda, Tyson aterriza una mano derecha en el cuerpo del contrincante y falla con un gancho, pero luego lanza un gancho de izquierda que no parecía pesado, pero lo era. Lo que le sucedió a Trevor Berbick después de ese golpe parecía cómico y triste a la vez.
Berbick aún logra ponerse de pie hasta que la cuenta llega a 10, pero el famoso árbitro Mills Lane detiene la pelea y el ahora ex campeón apenas puede mantenerse en pie. Cuando el gran entrenador Cus D'Amato se reunió con Tyson, le dijo: Mike, te convertirás en el campeón mundial más joven en la historia de los pesos pesados. Las palabras fueron proféticas, pero lamentablemente D'Amato no vio el triunfo de su alumno. Murió exactamente un año antes de ese momento. Después de que terminó la pelea y su manager, Jimmy Jacobs, corrió hacia Tyson, lo primero que Tyson le dijo fue: ¿crees que a Cus le gustaría eso? A la edad de 20 años, 4 meses y 22 días, Michael Gerard Tyson se convirtió en el campeón más joven del mundo en la historia de los pesos pesados, superando el récord de Floyd Patterson de ganar el título a los 21 años y 11 meses, uno de los más brillantes en la historia del boxeo. Well, the moment I waited for all my life since I started the game of boxing. And as everyone said, that Berbick didn't have a chance. Berbick was very tough, very strong. It's like very strong. I was never expecting to be as strong like that. I knew he was strong, but I didn't expect him to be as strong as me. And he was very strong. But I was calm, and I was timing my punch. Every punch I threw with bad intention in a vital area. I was coming to destroy and win the heavyweight championship of the world, which I've done. And I'd like to dedicate my fight to my great guardian, Cus D'Amato. And I'm sure he's up there and he's looking and he's talking to all the great fighters and saying his boy did it. And smiling, that's right. Did you feel that if you could show him you could take his best shot, that you would then be able to dominate him? I would think that's probably what the game that I thought I could do, you know? But was he a better puncher than you anticipated? Yeah, he trained pretty hard because I felt it. It wasn't a one-shot knockout thing, but it was hard enough. And I said, well, I shake it for the second round. Yeah. And I said, I shake it over the second round. I said, he's going to come again, and I can kill his power. But apparently, I got caught, like Angela said. Was he faster than you expected? Well, pretty fast, I saw it, but, gee, you know, I still can't believe, but, you know, I was trying to force myself to believe. ...18 de julio de 1997... ...la pelea de unificación en la división Supermosca... ...el campeón mundial de la OMB de 30 años... Johnny Tapia... ...se enfrentó al campeón mundial de la FIB... ...de 23 años... Danny Romero. Se suponía que la pelea se llevaría a cabo en la Arena Hilton... pero solo 10 días antes de la pelea... ...los dueños de la arena rechazaron la solicitud de la pelea de Bob Arum. Las razones de esta negativa eran dos. 2 semanas antes se había llevado a cabo la segunda pelea entre Mike Tyson y Evander Holyfield en la arena MGM Grand. La pelea terminó con la descalificación de Tyson por un mordisco, lo que provocó muchas peleas públicas. Incluso en el lobby del hotel MGM Grand, varias mesas de juego de casino también fueron destruidas. Sumado a esto, tanto Danny Romero como Johnny Tapia eran originarios de Albuquerque, Nuevo México. Ambos tenían raíces mexicanas. Dentro del estado, esta batalla entre Romero y Tapia fue el principal tema de discusión, dejando otros hechos en un segundo plano. Llegó al punto en que incluso las pandillas callejeras comenzaron a enfrentarse por sus preferencias en la próxima pelea. Teniendo en cuenta lo que sucedió después de la pelea entre Tyson y Holyfield y el temor de que elementos criminales mexicanos de Nuevo México llegaran a Las Vegas, los dueños del Hilton decidieron que no querían correr el riesgo. Afortunadamente, los propietarios de otro estadio de Las Vegas, el Thomas & Mack Center, acudieron al rescate, pero aún así se tomaron precauciones. Todos los espectadores tenían que pasar por un puesto de control y el nivel de aplicación de la ley aumentó incluso más que en otras peleas. La historia de este enfrentamiento comenzó 16 años antes. Romero y Tapia crecieron en el mismo barrio y se conocieron cuando Romero tenía 7 años y Tapia 14. Para ese entonces, Johnny ya llevaba 5 años boxeando y finalmente encontró un entrenador permanente, el padre de Danny Romero. Con 16 y 18 años, Tapia ganó la competencia nacional Guantes de Oro. Ya a los 21 años, en marzo de 1988, debutó en el ring profesional. En 2 años y medio, Tapia peleó 22 peleas y se convirtió en una verdadera estrella en Albuquerque. Pero en el momento en que Tapia estaba listo para las grandes peleas, su carrera se vio interrumpida durante 3 años y medio. En 1990 falló varias veces una prueba de dopaje de cocaína y fue suspendido del boxeo.
Este periodo, para Tapia, se convirtió en uno de los más oscuros de su vida. No podía boxear y luchaba contra la adicción. Tapia se quedó sin dinero y por un tiempo estuvo sin hogar. Para volver de alguna manera a la vida normal, comenzó a ganar dinero en peleas callejeras. Estas peleas no siempre eran justas. A veces los rivales, al darse cuenta de que un boxeador profesional estaba frente a ellos, intentaban compensar esta ventaja usando armas. Pero en el periodo más oscuro de su vida, Tapia recibió un rayo de esperanza. Conoció a una chica llamada Teresa, quien luego se convirtió en su esposa y manager, pero más importante aún, fue un apoyo fundamental en la lucha contra sus demonios internos. El regreso de Tapia al ruedo a principios de 1994 se debió a Teresa. Ese año, Tapia peleó 7 veces y se convirtió en campeón mundial de la OMB. Estas frecuentes apariciones en el ring son nuevamente gracias a su esposa, porque ella entendió que el boxeo era la mejor medicina para su adicción. En ese momento, el padre de Romero ya se había concentrado completamente en su hijo y no tenía tiempo para entrenar a Johnny. Johnny entendió la situación y aparentemente se fue sin ningún conflicto. Posteriormente, leyó comentarios hechos por la familia Romero en la prensa, donde lo llamaban drogadicto y malhechor. Tal comportamiento de personas a las que consideraba familia fueron una sorpresa muy desagradable para él. Romero entraba en esta pelea con 30 victorias, 27 de las cuales fueron ganadas por nocaut. Fue un récord sobresaliente para la división de peso supermosca. Mucha gente pensó que el poder de golpe de Romero sería un problema para Tapia, pero Tapia respondió diciendo: "Cada vez que Romero golpea, me río". Romero respondió: "Entonces te estarás riendo toda la pelea". Conociendo la hostilidad de ambos, el público esperaba ver un baño de sangre, pero lo que recibieron fue un poco diferente. La dinámica del combate, la calidad del boxeo y la velocidad fueron del más alto nivel. Romero se comportó como un improvisador agresivo. Ganar la pelea era su objetivo final, además de complacer a la audiencia. Su rivalidad estaba fuera de serie y la respuesta de Tapia a esto fue ser sereno, seguro de sí mismo y seguir un plan de lucha, manteniendo sus emociones bajo control. Romero to get from side to side. Good right hand inside, but so far the fight has taken place at center ring. Neither man has gone to the ropes yet. They exchange punches in the center of the ring. Again, Johnny Tapia lands a hard left hook. Scenic energy buzz. They're settling into a groove, and Johnny Tapia is proving surprisingly effective inside with counter tension in Tapia, so he's got to be careful. This guy is sizing him up for something big. Romero is sizing him up. This tells you something about youth boxing in Albuquerque. Look at how well schooled both fighters are. Both have excellent left jab. Best combination of this round for O'Reilly, continuing to counter inside as Romero comes at him. Romero trying to block that Tapia left hook with his right elbow, and Johnny nods for the crowd as he comes back to the corner. Beautiful exhibition. These two fighters were made for each other. Johnny Tapia right now is fighting a very starting to initiate some of these exchanges. And he starts it with feeling here that he wants to win so badly that he's controlling the emotion. One, you heard his dad telling him between the second and third rounds that he ought to dispense with the looping right. Tapia lands a hard right hand counter as the third round. All right, Oscar, number 13 against Hector Macho Camacho. I will be there and I will be ready. On TVKO. Tapia lands a left hook to the body. Crowd going wild. Romero seeming to try to... Romero jugó bien durante el primer tercio de la pelea, pero parecía que estaba esperando dar un golpe fuerte, mientras que Tapia salió exclusivamente a boxear esa noche. Como señaló George Foreman, Danny Romero aún era un boxeador muy joven y no parecía entender que peleas como esta no se pueden ganar en los primeros 2 asaltos y debes estar preparado para cualquier cosa. Romero se dio cuenta de su error después de 4 asaltos y en el quinto dejó de esperar un buen golpe y comenzó a boxear.
Esta ronda fue la primera que ganó Romero en las cartas. El éxito de su oponente desanimó un poco a Tapia, lo que provocó que abandonara la sexta ronda. Early rounds appeared to belong to Tapia. Romero landing more and more by Tapia. Johnny hadn't been able to do much here in round 6. So he's got a lot of resources. Boy, what an upper hand, right uppercut by Romero. That was a tremendous Johnny caminaba sobre el filo de un cuchillo al comienzo del séptimo asalto. Falló un golpe y decidió fingir una caída. Afortunadamente el árbitro se dio cuenta de que Johnny estaba bromeando, pero tenía todo el derecho de contarlo si hubiera querido. Aún así, ese era Johnny. Este momento, sin embargo, pareció despertar a Tapia y reunió fuerzas. En general, las rondas 7 y 8 fueron muy competitivas y nadie habría podido decir quién ganaría. Tapia golpeó más y con mayor precisión. Romero golpeó menos, pero sus golpes fueron más efectivos. Las Vegas and Providence, Rhode Island. 1-2 combination. There it is again. To the left hook. Después de 8 rondas, parecía que la audiencia continuaría viendo este alto nivel de competencia en las rondas restantes. Sin embargo, hubo un momento de inflexión en el noveno asalto. Johnny Tapia comenzó a presionar a Romero y Danny estaba teniendo problemas para hacer frente a la embestida. La velocidad de la pelea aumentó en los últimos 4 asaltos y resultó que Tapia, de 30 años, se sentía más cómodo con el ritmo frenético que Romero, de 23 años. You've got it 87-84 for Johnny Tapia. Jim, I thought he had 2 good rounds at 890 bucks. Beautifully. This is what you want to tell a professional fighter. You want to give him... Hard right hand by And he's doing as much. straight right. Tapia commanding the space in the ring. He's got his energy left. Both fighters tremendously conditioned with great stamina so far. La ronda 11 fue el verdadero clímax de la batalla. Si quieres mostrarle a alguien quién fue Johnny Tapia, muéstrale el round 11 de su pelea contra Danny Romero. Cuando sonó la campana al final del round, se mostró la verdadera personalidad de Tapia. Vio que Romero estaba aturdido y confundido y trató de consolarlo, a pesar de los comentarios que la familia Romero había hecho durante los años anteriores. En la ronda final, Tapia ganó por decisión unánime. Había esperado este momento durante 7 años para demostrar que pertenecía al mundo del boxeo de élite, y cuando llegó su oportunidad, la aprovechó. Dos boxeadores se dieron cita en este enfrentamiento. Para uno, el boxeo era una profesión. Para el otro, el boxeo era la vida. Uno se hizo boxeador porque su padre así lo quiso, y el otro se hizo boxeador porque así lo quiso la naturaleza. Tapia se convirtió en campeón mundial y unificó los títulos de la OMB y la FIB esa noche, y se convirtió en una verdadera historia de éxito. Como un hombre con un pasado increíblemente difícil logró subir a la cima. Solo escuche la reacción de la audiencia cuando se anuncia el ganador.
Johnny Tapia luchó con sus demonios internos durante toda su vida. Desde la trágica muerte de su padre y su madre hasta su vida de huérfano en la calle, podría haber elegido el camino de un criminal, pero en cambio eligió boxear. A pesar de todo lo que le pasó, siempre habló primero sobre el amor, el cuidado y el hecho de que las personas deben apoyarse entre sí. Johnny boxeó hasta los 44 años y trabajó con adolescentes problemáticos en su tiempo libre. First of all, don't stop me. Jesus Christ, he gets his victory, but I've overcome everything, and I give all the thanks to the Lord Jesus Christ. What won the fight for you? Style, different movements. I have a good team on my side. I just listened to our game plan and I did it. Have you ever fought such a disciplined fight from start to finish? And did you think you needed that to beat Romero? I just did a lot of good things today. I had power, strength, and air, and I refused to go down. I refused to lose, and whatever he hit me with, it was not going to hurt me. El 27 de mayo de 2012, a la edad de 45 años, el ex campeón mundial en 3 divisiones de peso murió de un infarto en su casa de Albuquerque. En 2017, Johnny Tapia fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. A mediados del siglo XX, las peleas por el título duraban 15 asaltos. El estadounidense Floyd Patterson y el sueco Ingemar Johansson se enfrentaron a 14 asaltos, pero solo estos 14 asaltos incluyeron hasta 3 peleas. El 26 de junio de 1959, el campeón mundial de peso pesado Floyd Patterson, de 24 años, dedica 5 años a la defensa de su cinturón de campeón. En los Juegos Olímpicos de Helsinki en el 52, Patterson ganó la medalla de oro de peso mediano a la edad de 17 años. Fue llevado a este éxito por el entonces no tan famoso, pero en el futuro, el legendario Cus D'Amato. Fue él quien inculcó en Patterson el estilo Peekaboo, que luego también integró con éxito en el estilo Mike Tyson. Floyd tuvo sus primeras peleas en el ring profesional en el peso semipesado, pero ya entonces D'Amato apuntaba a un título en la división de peso pesado. A finales del 56, Patterson se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de los pesos pesados. En el momento de la victoria sobre Archie Moore, Floyd tenía 21 años y 10 meses. Un logro que cubrirá al preparado por el mismo D'Amato, Mike Tyson, convirtiéndose en campeón del mundo siendo 1 año y medio más joven. Además, Patterson se convirtió en el primer campeón olímpico en la historia del boxeo en ganar el campeonato de peso pesado. El 1 de mayo del 59, Patterson defendió su título por 4ª vez por nocaut en la ronda 11 y 8 semanas después entró en la pelea con el contendiente obligado por su cinturón de campeonato, Ingemar Johansson, de 26 años. Hasta este punto, el sueco solo había salido 3 veces de las fronteras de su tierra natal. En ese momento había viajado a Italia, Alemania y Dinamarca, no muy lejos, pero cabe señalar que era muy popular en casa. Su último partido de clasificación contra Eddie Macken atrajo a 53,000 espectadores. En aquellos días, a diferencia del boxeo moderno, no era fácil convertirse en un competidor obligatorio, y quienes lo lograron lo hicieron con razón. Debido a esto, Johansson fue considerado un contendiente serio, pero aún pocos creían en su victoria. Entre 69 observadores encuestados, 63 pronosticaron una victoria para el actual campeón. Y esto se da porque además del título de campeón de Europa y la condición de retador obligatorio, Johansson fue reconocido como el boxeador del año anterior. Las primeras 2 rondas transcurrieron sin problemas. Patterson estuvo un poco activo, pero Johansson parecía tener todo bajo control y estaba esperando el momento adecuado. Luego vino el tercer asalto, que no se convirtió en el último del enfrentamiento entre estos 2 boxeadores, pero sí fue el último de esa noche. Un gancho de izquierda y un derechazo cruzado enviaron al campeón a la lona. En ese entonces, aún no estaba en vigor la regla de una cuenta regresiva obligatoria hasta 8, por lo que si el boxeador se levantaba antes, el árbitro reanudaba la pelea. Patterson no se recuperó de esta caída y semiconscientemente decidió que el asalto había terminado, pero en ese momento el oponente saltó hacia él. El lado inmoral y poco ético del acto de Johansson obviamente merece críticas, además de que el derechazo le pegó en la nuca, pero el boxeador en esos días era muy cruel y los rivales no se perdonaban.
Patterson se puso de pie, pero inmediatamente se encontró en el suelo 3 veces y lejos de ser la última. Después de 4 derribos, parece que todo terminó, pero de repente el campeón se levanta y en lugar de tratar de sobrevivir, va con Johansson a la batalla inicial. Pero desafortunadamente, en este momento Patterson estaba peleando no solo con su oponente, sino también con su mente hecha pedazos, por lo que era más probable que estuviera en el piso 5 veces. Todavía faltaba mucho para el final de la ronda, y la condición del campeón era simplemente crítica. Uno solo puede maravillarse de cómo soportó todo esto durante tanto tiempo. Sin embargo, Floyd nunca pudo recuperarse y después de la 8ª caída, la pelea se detuvo. Pero no fue el final, fue el comienzo de una de las mayores trilogías en la historia del boxeo profesional. Pasó exactamente un año y el 20 de junio de 1960, en la Arena Polo Grounds de Nueva York, ante 32,000 espectadores, se llevó a cabo la revancha. Fue una de las peleas más taquilleras, generó la enorme cantidad de $3 millones para esos años. Patterson ganó sobre los derechos del propietario, ya que su tarifa fue de $655,000 y Johansson recibió $520,000. A diferencia de la primera pelea, el sueco era ahora el favorito. Primero ganó una pelea. Segundo, hubo estadísticas contra Patterson. Hasta este momento, 8 ex campeones mundiales de peso pesado han estado tratando de recuperar su cinturón después de perderlo. Entre ellos están Jack Dempsey, Max Schmeling, Joe Louis, Cesar Charles y Jersey Joe Walcott. Y ninguno de ellos tuvo éxito. A pesar de que Patterson inició la pelea de manera agresiva, Johansson al mismo tiempo mantuvo al escandinavo tranquilo, esperando un descuido que aprovecharía. Sacudió al final con un derechazo cruzado. Después de eso, Patterson decidió hacer una especie de pausa para recuperarse y solo entonces volvió al ataque. A partir de ese momento, el estadounidense controló la pelea y el estilo Peekaboo le dio grandes dificultades a Johansson. No podía apuntar de ninguna manera. Por lo tanto, Floyd desvió la mano derecha de su oponente, que llevó el mayor peligro. Quinta ronda. Johansson no sabe cómo actuar y Patterson se acerca y finalmente su gancho de izquierda vuela directo a su objetivo. El campeón reinante se levanta, pero después de eso comienza la paliza. Patterson knows the title is there for the retaking. Ingemar Johansson lucha con todas sus fuerzas, pero el rival no le da ni un segundo de tregua y luego con el gancho de izquierda lo manda al knockout más duro. Floyd Patterson recuperó la derrota y se convirtió en el primer peso pesado de la historia que logró recuperar el título de campeón tras perderlo. Fue nombrado boxeador del año por segunda vez en su carrera. La pelea fue nombrada pelea del año y la ronda final fue la ronda del año. El premio al knockout del año en ese momento aún no se había entregado, pero si existiera, seguramente habría ido el ganador de esta noche. The count is 8, 9. 13 de marzo de 1961, 9 meses después de su segundo encuentro, tuvo lugar el capítulo final de la trilogía Patterson-Johansson. Antes de la tercera pelea, el estadounidense era el favorito en aproximadamente la misma proporción que antes de la primera pelea. Pero la historia del enfrentamiento entre estos dos boxeadores decía sin ambigüedad: el que entra en la pelea como favorito pierde. Por lo que no todo fue tan inequívoco. Patterson cambió ligeramente su enfoque en el segundo encuentro y ahora fue el turno de Johansson para tratar de sorprender al oponente y lo logró. Comenzó la pelea agresivamente, tratando de atrapar a Patterson en la retirada después de su ataque.
Finalmente, Johansson y su diestra llegaron a su meta y vuelven a ser los favoritos en la cancha. En esta pelea, por primera vez, se probó el sistema obligatorio de cuenta regresiva a 8. Aunque el boxeador se levantó antes, esta decisión finalmente se arraigó un poco más tarde. Patterson se levantó y después de eso, la pelea comenzó en un curso de colisión, durante el cual el estadounidense falló 2 fuertes golpes desde la izquierda. Pero si tras el primero consiguió mantenerse en pie, entonces el segundo golpe de Johansson propició otra caída. Ya 9 para Patterson durante la trilogía. No importa cuántas veces te caíste, lo principal es cuántas veces te levantaste. Una frase que probablemente se adapte mejor a esta confrontación en particular. Luego, con el gancho de izquierda, lo mandó a la lona. Ambos luchadores ya estaban en el piso, pero por primera vez, ambos fueron derribados en la misma pelea. Patterson decidió no tentar a la suerte y no fue a rematar al rival. Las emociones disminuyeron, pero se hizo sentir un comienzo abrupto, inusual para un sueco. Después de algunas rondas, Johansson comenzó a mostrar signos de fatiga. El carácter también jugó un papel importante en esta batalla. Patterson logró cambiar el rumbo de la lucha cuando no estaba a su favor y Johansson no tenía nada que responder. Perdió la lucha de personalidades. There you can see that vicious left. He's a great combination puncher, Floyd Patterson. There you can see the speed of his hands. Much faster puncher than Johansson. En el sexto asalto, el campeón sintió que había llegado el momento y se fue al ataque, que se convirtió en definitivo. En este round, el cronómetro no apareció en vano. Luego de la pelea, Johansson se quejó con el árbitro de que consideró la pelea demasiado rápida y se detuvo por error. Pero al parecer el guante de Ingemar Johansson tocó el suelo durante 11 segundos. Esta trilogía se considera legítimamente una de las mejores de la historia y más tarde, Patterson y Johansson fueron incluidos en el Salón de la Fama del boxeo internacional. Gracias a todos por vernos, especialmente a nuestros seguidores de toda la vida. No olviden hacer clic en el pulgar de arriba y suscribirse al canal. Hasta la próxima. See you next time.